Hola a todos, hoy vamos a adentrarnos en las vidas de 4 mujeres extraordinarias, cuyas historias están llenas de escándalos, desamor, resiliencia y momentos que hicieron historia. Desde primeras damas hasta figuras olvidadas, estas mujeres vivieron a la sombra de hombres poderosos, pero dejaron legados fascinantes propios. Así que descubramos sus vidas extraordinarias y sorprendentes. Nacida en la esclavitud y la pobreza, Julia Chin pasó su infancia trabajando como cualquier otro esclavo. Sin embargo, su vida cambió cuando fue enviada a la plantación de Richard Mentor Johnson, un político en ascenso y futuro vicepresidente de los Estados Unidos. Johnson pronto tomó a Julia como su concubina, iniciando una relación que era inusual, controvertida y profundamente compleja. Ella ayudó a administrar su casa y a criar a sus hijos, pero él nunca le concedió la libertad. Entonces, ¿por qué la mantuvo esclavizada? ¿Y por qué casi fue borrada de la historia? Tratar de averiguar quién fue Julia Chin, especialmente los detalles de sus primeros años, no es una tarea fácil. Los registros demográficos se llevaban de manera imprecisa a finales del siglo XVIII, especialmente cuando se trataba de personas que nacieron en la esclavitud. Por ejemplo, sabemos que Julia Chin nació en la década de 1790, pero incluso su principal biógrafo solo pudo reducir el rango a algún momento entre 1790 y 1797. Eso es lo más preciso que cualquiera puede ser con la evidencia disponible. Un conjunto de fuentes afirma que ella nació en 1790. Otras fuentes afirman que tenía alrededor de 15 o 16 años en 1812, lo que significa que nació alrededor de 1796 o 1797. De la misma manera, no hay muchos detalles sobre sus padres o su origen. Su madre era una mujer esclavizada llamada Henrietta. Se cree que su padre era un hombre blanco libre cuyo apellido le fue dado, ya que había una familia de colonos prominente en esta parte de Kentucky llamada Chin. Sin embargo, es más fácil identificar quiénes eran los esclavizadores de Julia. Ella nació en la plantación de Robert Sox Johnson y su esposa Jemima, en la región de Bluegrass en Kentucky, que en ese momento estaba en la frontera occidental de los Estados Unidos de América. Los Johnson se mudaron al oeste, a Kentucky, como algunos de los primeros colonos euroamericanos allí en la década de 1770. Roberto trabajaba como agrimensor y tasador de tierras, ayudando a trazar el futuro de la colonización de Kentucky. Tuvieron muchos hijos, pero fue su quinto hijo, Ricardo Mentor Johnson, nacido allí en 1870, quien sería crucial para esta historia. En la época de su nacimiento, la esclavitud era vista por muchos estadounidenses blancos no como una crisis moral, sino como una institución ordinaria e incluso necesaria, entretejida en la expansión de la frontera occidental, como pronto veremos. Kentucky había sido colonizado por personas que se movían hacia el oeste desde Virginia desde la década de 1760, y fue admitido como el 15º estado de la Unión en 1792. La propiedad de esclavos era completamente legal aquí, y la cuestión de si los nuevos estados debían permitir la esclavitud aún no se había convertido en la feroz batalla política en la que se transformaría a partir de la década de 1810. A pesar de su posición como un estado agrícola propietario de esclavos con una economía de plantaciones, Kentucky también se convirtió rápidamente en el hogar de la población negra, libre más grande de cualquier estado en los Estados Unidos. Esto se debía a que los esclavos que habían obtenido su libertad en lugares como Virginia, a menudo eran los primeros en mudarse al oeste para adquirir su propia pequeña granja o vivir lejos de donde habían sido esclavizados. Además de esto, todavía había una gran población nativa americana aquí en la época de Julia, tribus como los Creek y los Choctaw. Esto creó un estado donde las reglas sociales sobre cómo interactuaban los colonos blancos, las personas negras y los nativos eran diferentes que en otros estados. Y esta mezcla racial daría forma a la vida de Julia. Aunque Julia nació de una mujer esclavizada, estaba muy lejos de tener ascendencia exclusivamente de África Occidental. Sin embargo, los detalles completos sobre su origen étnico son motivo de controversia. La mayoría de los estudios afirman con confianza que ella era una octavona. Este es un término que se usa frecuentemente hoy en día para referirse a personas que son solo un octavo de ascendencia africana, mientras que 7 octavos son de ascendencia europea o estadounidense blanca.
Aunque hay unos pocos casos en los que esto ocurrió en la historia de Estados Unidos antes de la Guerra Civil, era extremadamente raro. En realidad no fue el caso de Julia. Aunque se decía que Julia tenía la piel más clara que muchos otros esclavos de la época, lo más probable es que fuera una cuarterona como mucho, lo que significa que tenía al menos una cuarta parte de ascendencia africana. Tampoco podemos estar realmente seguros de cómo se veía ella. Las cámaras no estaban disponibles antes de que ella muriera, y los dibujos de Julia del siglo XIX podrían no ser completamente precisos. Independientemente de que Julia fuera principalmente de ascendencia europea o estadounidense blanca, fue tratada como cualquier otro niño esclavizado. Su madre, Henrietta, recibía comida para ella y sus hijos. Eso era muy poco para el arduo trabajo que se esperaba que realizaran. Sobrevivían cultivando pequeñas cantidades de frijoles, col y papas en el huerto de los esclavos, pero como muchas personas esclavizadas, sufrían una falta crónica de proteínas y estaban constantemente desnutridos. Los primeros años de Julia estuvieron marcados por la dificultad y la privación, pero al llegar a la adolescencia, su vida tomaría un rumbo que la ataría directamente a la poderosa familia Johnson, de maneras que pocos podrían haber imaginado. La vida de Julia no se volvió más fácil cuando llegó a la adolescencia. En ese momento, Julia fue separada de su madre y su hermana, y fue enviada a vivir en la casa de Ricardo Mentor, el hijo menor de los Johnson. Johnson tenía alrededor de 30 años y ya era una figura ambiciosa y en ascenso en la política de Kentucky. Él había establecido su propio hogar en Blue Spring Farm, una propiedad considerable donde vivía de manera independiente. Johnson era soltero y, de hecho, nunca se casaría en el sentido tradicional. Según relatos posteriores, cuando tenía alrededor de 16 años, le propuso matrimonio a una joven, pero su madre desaprobó fuertemente la relación y lo presionó para que la terminara. Algunas historias afirman que el incidente le dejó una huella duradera, y que Johnson juró no volver a permitir que su madre ni nadie más dictara su vida personal. Ya sea que ese juramento se haya hecho realmente o no, la decisión influiría en la disposición doméstica poco convencional que pronto surgió en la granja Blue Spring. Bueno, cuando Julia fue enviada allí, rápidamente se convirtió en su concubina. Uno duda en usar un término como iniciaron una relación o algo así aquí, porque claramente esto no fue un acuerdo consensuado para Julia al principio, aunque la naturaleza de su relación se volvió más complicada con el tiempo. Además, la edad exacta de Julia en el momento en que todo esto sucedió no está clara. Si nació alrededor de 1796 o 1797, solo tenía unos 14 años cuando la enviaron a vivir con Ricardo. Si nació años antes, alrededor de 1790, ya estaba entrando en sus 20 años. Lo que se sabe con más certeza es que dio a luz a una hija llamada Imogen en 1812. Poco después nació una segunda hija llamada Adeline. Hay pocas dudas de que Richard era el padre de las dos niñas. Claramente, la relación entre él y Julia era compleja en ese momento. Ella seguía siendo una esclava, pero hay evidencia de que él se refería a ella como su esposa, y presentaba abiertamente a Imogen y Adeline como sus hijas cuando los visitantes llegaban a la granja Blue Spring. Ellas también llevaban el apellido Johnson. Eventualmente, él arregló para que les dieran tierras propias, mientras que la mayoría de los historiadores clasifican a Richard y Julia como estando finalmente en una especie de matrimonio de hecho no oficial, fuera de las estructuras legales normales. Richard Mentor Johnson es conocido principalmente hoy en día por haber servido como vicepresidente de los Estados Unidos entre 1837 y 1841, cuando Martin Van Buren era el presidente. Pero su carrera política se extendió durante 46 años. Fue elegido por primera vez para la Cámara de Representantes de Kentucky en 1804. 3 años después, se dirigió a Washington, D.C. para representar a Kentucky en el Congreso como miembro de la Cámara de Representantes Federal. Ocupó ese cargo hasta 1819, cuando logró ganar una elección como senador de los Estados Unidos por Kentucky, seguido de 8 años más en la Cámara, desde 1829, y luego su periodo como vicepresidente. Aunque Julia no viviría para ver a Johnson convertirse en vicepresidente, su carrera política fue importante para moldear la trayectoria de su vida. Como nunca se casó con una mujer blanca,
ni formó lo que habría sido una familia más convencional, según los estándares de principios del siglo XIX. Mientras él estaba en Washington, D.C. durante unos 6 meses cada año, ella básicamente administraba la granja Blue Spring en Kentucky. Esta era una plantación con muchos esclavos allí. Julia la administraba, trataba con los contratistas que compraban sus productos y compraba suministros para la casa y la granja. También organizaba y dirigía eventos sociales, muchos de los cuales tenían que realizarse cuando Ricardo regresaba a Kentucky desde Washington, y se reunía con políticos y empresarios locales. Se decía que Julia tocaba muy bien el piano y ayudaba a crear el ambiente refinado que se esperaba en esas reuniones. Cuando Johnson partía de nuevo cada año a Washington para continuar su carrera política, incluso le dejaba a ella el dinero en efectivo que retiraba previamente, un nivel de confianza inusual para una mujer esclavizada en esa época. Un aspecto destacado del trabajo de Julia como administradora de Blue Spring Farm fue el establecimiento de la Academia Choctaw en la granja. Esta era una escuela residencial que se construyó en la granja para niños nativos americanos. Estuvo en funcionamiento durante aproximadamente una década bajo la administración de Julia. En cierto modo, esto fue una extensión del trabajo de Julia al educar a sus propias hijas. Ella contrató a un ministro y predicador local, Thomas Henderson, para educar a Imogen y Adeline, y luego Henderson también comenzó a enseñar en la escuela. La Academia Choctaw todavía está parcialmente en pie hasta el día de hoy. En Blue Spring Farm, en Kentucky, la estructura del edificio se encuentra en un campo, aunque los arbustos y árboles han invadido las paredes desde hace mucho tiempo, y el techo se ha derrumbado en gran parte después de más de un siglo de abandono. Sin embargo, para cualquiera que viva en esta parte de Kentucky, todavía hay una parte viva de la historia de vida de Julia Chin visible ahí para ir a ver. Aunque todo esto parece indicar una relación basada en casi igualdad entre Julia y Ricardo, para la década de 1820, en realidad era mucho más compleja de lo que parece a simple vista. Por ejemplo, la comunidad local en Kentucky toleraba la unión inusual entre su congresista y su supuesta esposa, pero claramente los criticaban a puertas cerradas. Además, su relación era profundamente inusual y estaba moldeada por las leyes y las fronteras raciales de la época. En 1815, después de la muerte de su padre, Johnson obtuvo la propiedad legal total de Julia. Sin embargo, no la liberó. Ella permaneció legalmente esclavizada, incluso cuando él reconocía abiertamente a sus hijas y las criaba como suyas. Los historiadores han sugerido que Johnson pudo haber evitado liberar a Julia, porque la emancipación podría haber debilitado lo que un académico describió como los lazos que la unían a él. Además, según la ley de esa época, el matrimonio interracial estaba prohibido en Kentucky, así que aunque él hubiera liberado a Julia, de todas formas no podrían casarse legalmente. Sin embargo, Julia sí tenía influencia dentro del hogar. Ella arregló que su hermano Daniel y su familia fueran llevados a Blue Spring Farm, donde vivieron en circunstancias algo mejores durante varios años. Sin embargo, en 1821 fueron vendidos, probablemente porque Johnson enfrentaba crecientes presiones financieras mientras mantenía su carrera política. También hay evidencia de que Julia ocasionalmente encontraba difícil mantener la disciplina en la plantación debido a su condición de mujer esclavizada. Cartas de Johnson muestran que él instruyó a sus empleados blancos a obedecer su autoridad, pero los historiadores señalan que algunos esclavizados que trabajaban en el campo ignoraban sus órdenes y que los hombres vecinos no estaban dispuestos a intervenir cuando ella buscaba su ayuda para castigarlos. En el verano de 1833, Julia se enfermó gravemente de cólera, que arrasó el medio oeste estadounidense. El cólera era conocido como la muerte azul en el siglo XIX, ya que llegó en grandes oleadas a través de Europa, y luego a las Américas entre la década de 1810 y la de 1890, matando a millones de personas. Esto incluyó un brote de cólera en la Academia Choctaw, y muchos estudiantes se enfermaron. Durante semanas, Julia cuidó a los niños hasta que recuperaron la salud, pero finalmente ella contrajo la enfermedad. Falleció como resultado y fue una de las muchas víctimas en la década de 1830, que fue el periodo más mortal para la enfermedad. No podemos estar seguros de qué edad tenía cuando murió. Tenía poco más de 40 años o finales de los 30. Su lugar de entierro también es desconocido. Después de la muerte de Julia, Ricardo supuestamente sufrió mucho.
En los años siguientes, él inició una relación con otra mujer esclavizada en la plantación. Cuando ella después lo dejó por otro hombre, Johnson hizo que la capturaran y la vendieran en una subasta. Posteriormente, él inició una relación similar con la hermana de ella, quien también estaba esclavizada. La historia de Julia fue olvidada durante muchas décadas. De hecho, en realidad debería llamarse un encubrimiento. Durante la elección presidencial de 1836, hubo mucha publicidad negativa en torno a la vida privada de Richard y su escandalosa relación con una mujer esclava. Por ejemplo, circularon panfletos que atacaban a Ricardo Mentor Johnson por su relación con Julia Chin y sus dos hijas. En una caricatura de 1836, Johnson aparece junto a sus dos hijas, una de las cuales sostiene un retrato de Chin. El artista oscureció deliberadamente el tono de piel de Chin y de las niñas para aumentar el estigma racial y ridiculizarlo públicamente. Aún así, a pesar de la controversia que rodeaba su vida personal, Richard Mentor Johnson fue elegido vicepresidente en la fórmula de Martin Van Buren. En 1850, Johnson todavía trabajaba en la política, pero para ese entonces, su salud física y mental ya estaba en declive. Murió de un derrame cerebral el 19 de noviembre a la edad de 70 años. Fue enterrado en el cementerio de Frankfurt, en Frankfurt. Sus hijas con Julia habían recibido granjas considerables como dote y se habían casado con hombres blancos, pero no recibirían nada de su testamento. Tras su muerte, dos de sus hermanos que aún vivían en ese momento, John y Henry Johnson, parecieron haber destruido los papeles de Richard y otros registros. Probablemente había dos motivos aquí. En primer lugar, querían borrar todo recuerdo de la controvertida relación de Richard y las dos hijas que tuvo con Julia. En segundo lugar, aunque Richard no era un hombre enormemente rico en el momento de su muerte, sí dejó una herencia lo suficientemente grande como para que sus dos hermanos quisieran quedarse con ella, en lugar de que pasara a Imogen, quien aún estaba viva en 1850. Encontraron a un juez dispuesto a ayudarlos a asegurarse de que la hija mestiza de Richard no heredara sus tierras. El tribunal declaró que él no dejó viuda, hijos, padre ni madre vivos. Y así, el testamento falsificado fue ingresado en el registro oficial. Con los papeles de Richard destruidos y después de que su patrimonio pasara a sus hermanos y a sus familias, la historia de Julia Chin fue silenciada hasta cierto punto. Es decir, hasta finales del siglo XX, cuando se hizo una referencia pasajera en una publicación al vicepresidente de los Estados Unidos y su esposa esclavizada. Estas referencias despertaron suficiente interés en varios investigadores en los últimos años, que se han publicado varios estudios sobre su vida y época, incluyendo una biografía completa escrita por Amrita Chakraborty Myers. Así, la historia de Julia Chin, la esposa esclavizada del vicepresidente, ha sido rescatada del olvido. Aunque gran parte de Blue Spring Farm ha desaparecido, los esfuerzos de los conservacionistas locales para estabilizar un edificio de piedra sobreviviente de la Academia Choctaw han ayudado a asegurar que al menos una parte del lugar donde ella vivió y trabajó perdure. De esta manera, la memoria de Julia Chin, que en su momento fue prácticamente borrada de la historia, sigue siendo redescubierta y recordada. En 1859, Teresa Bajoli Siklis se convirtió en el centro de uno de los escándalos más impactantes de Estados Unidos. Ella había estado teniendo una aventura con Felipe Barton Kiedis II, y cuando su esposo, Daniel Sikles, descubrió la verdad, mató a tiros a su amante a plena luz del día. Felipe era una figura notable, y su asesinato público desató un juicio sensacional que cautivó a la nación y cambiaría la historia legal para siempre. Teresa Bajoli nació en la ciudad de Nueva York en 1836, aunque se desconoce el día y el mes exactos. Su padre era Giuseppe Antonio Bajoli, un compositor y director de ópera italiano nacido en Italia y adinerado. Él era el director de una compañía de ópera italiana que visitó Nueva York en 1832. Mientras estuvo allí, conoció al famoso libretista convertido en maestro de música, Lorenzo da Ponte. A medida que comenzó a socializar más con la familia da Ponte, conoció a María, probablemente la hija adoptiva de Lorenzo, aunque algunas fuentes afirman que fue el resultado de una relación extramarital. En ese momento, Giuseppe tenía unos 35 años, mientras que María apenas era una adolescente.
A pesar de esto, se permitió que la relación continuara, y lo más probable es que se casaran en 1834, cuando María tenía solo 15 años. Teresa nació 2 años después. Teresa crecería en un entorno profundamente musical y cosmopolita, pasando gran parte de su juventud en la casa de su abuelo, Lorenzo da Ponte, quien había trabajado nada menos que con Wolfgang Amadeus Mozart décadas antes. Rodeada de artistas, idiomas e ideas, se la describía como muy inteligente, y para su adolescencia, Teresa hablaba varios idiomas y tocaba varios instrumentos musicales con facilidad. Pero este mundo culto y cuidadosamente cultivado no la protegería por mucho tiempo, porque como pronto veremos, llamaría la atención de un hombre cuyo nombre la haría infame. A principios de la década de 1850, cuando Teresa entró en su adolescencia, ya se destacaba por su impresionante belleza y su encanto creciente. Luego, en 1851, conoció a Daniel Sicles, pero en realidad esa no fue su primer encuentro. Daniel nació el 20 de octubre de 1819 y era hijo de un abogado y político local de Nueva York. Daniel también se había convertido en abogado, aunque a finales de la década de 1830 y principios de la de 1840, trabajó en la industria editorial de la ciudad. Esto lo puso en contacto con figuras culturales como Lorenzo da Ponte y Antonio Bajoli, quienes publicaron algunas de sus anotaciones musicales. También era amigo del hijo de da Ponte, un profesor radicado en Nueva York. A pesar de su éxito posterior, cuando tenía poco más de 20 años, sus padres pensaban que era inestable y necesitaba orientación, y supuestamente fue colocado en el hogar académico de Lorenzo da Ponte, donde estudió francés e italiano. Se dice que vivió allí durante aproximadamente un año a finales de la década de 1830, cuando tenía alrededor de 20 años, y Teresa aún era una bebé. Como se mencionó, se reencontraron años después en 1851, y para entonces Daniel ya se había establecido como político local en la Asamblea de Nueva York. Daniel rápidamente se enamoró de la joven Teresa y pronto le propuso matrimonio. Pero incluso con su posición social y su larga relación con la familia de ella, los Bajoli inicialmente se negaron a dar su consentimiento. Sin desanimarse, Daniel siguió adelante y se casó con Teresa en una ceremonia civil el 17 de septiembre de 1852, y la unión fue reconocida formalmente en una ceremonia religiosa después de que su familia diera su aprobación. No está del todo claro cuál era exactamente la diferencia de edad entre ellos. Generalmente se entiende que Daniel nació en 1819, aunque más tarde afirmó haber nacido en 1825, probablemente para minimizar la notoria diferencia de edad entre él y su joven esposa. Si aceptamos la fecha anterior, él tenía casi 33 años, mientras que se cree ampliamente que Teresa tenía unos 16 años cuando se casaron, un matrimonio que pronto se vería envuelto en un escándalo. El matrimonio de Daniel y Teresa comenzó de manera bastante convencional. Teresa dio a luz a una hija a quien llamaron Laura Buchanan a finales de la primavera de 1853. Es difícil determinar si sospechaban o no que Teresa estaba embarazada cuando se casaron en septiembre del año anterior, aunque lo más probable es que ya tenían planeado casarse de todos modos. Por lo tanto, no fue una boda apresurada por el embarazo, por así decirlo. Más allá de esta apariencia inicial de normalidad matrimonial, el matrimonio estuvo lleno de problemas desde el principio. Daniel era conocido por ser mujeriego cuando se casó con Teresa en 1852, y los rumores circulaban sobre sus acciones. Una vez fue censurado por la Asamblea de Nueva York por frecuentar a una prostituta conocida y llevarla a las cámaras de la Asamblea. La especulación aumentó por el hecho de que él frecuentemente estaba fuera de casa. Por ejemplo, poco después de que Laura nació, Daniel viajó al extranjero como parte de una delegación comercial a Gran Bretaña en nombre del gobierno del presidente Franklin Pierce. Él llevó a la misma prostituta de Nueva York, Fanny White, con él a Inglaterra, e incluso la presentó a la reina Victoria en Londres. Después de regresar a casa, fue elegido para la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en 1856, ocupando su puesto al año siguiente. Fue entonces cuando Daniel y Teresa se mudaron a Washington, D.C., estableciéndose en Lafayette Square, en el corazón de la vida política. Allí, Teresa rápidamente se convirtió en una figura destacada de la sociedad de élite, reconocida por su belleza, encanto y habilidades como anfitriona,
llegando incluso a ganarse el apodo de la reina de la sociedad de Washington. Juntos parecían la pareja perfecta, pero tras bambalinas, las repetidas infidelidades de Daniel contaban una historia diferente. Luego, en marzo de 1857, durante la toma de posesión del presidente James Buchanan, Teresa conoció a un hombre alto y apuesto llamado Philip Barton Key II. Philip era hijo de Francis Scott Key. Francis era un poeta y abogado estadounidense muy conocido. Su mayor fama provino de escribir el poema titulado La defensa de Fort McHenry, una obra nacionalista inspiradora que fue escrita sobre la defensa de Fort McHenry en Baltimore, Maryland, por los estadounidenses contra los británicos durante la guerra de 1812. Todos conocemos el poema hoy en día, aunque muy pocos de nosotros lo hayamos oído llamar así. Posteriormente se le puso música y hoy se conoce como la bandera estrellada. En Washington, Felipe y Teresa se movían en los mismos círculos sociales y frecuentemente se veían en reuniones y eventos, donde poco a poco se fueron acercando más. Como Daniel a menudo estaba ausente por asuntos políticos, Teresa asistía regularmente a estos eventos sola, pero Felipe nunca estaba lejos de su lado. Aún muy joven y cada vez más aislada, parece que Teresa se fue desilusionando de su matrimonio. Para la primavera de 1858, cuando los Sickles ya llevaban viviendo en Washington alrededor de un año, su amistad con Felipe se convirtió en un romance. Felipe era una figura prominente en Washington, que se desempeñaba como fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia. Él nació en 1818 y era 18 años mayor que Teresa, quien para entonces tenía alrededor de 22 años. Felipe también era viudo con 4 hijos y era ampliamente considerado como uno de los hombres más guapos de la ciudad. El romance entre Felipe y Teresa duró la mayor parte de un año, en gran medida oculto de la vista pública. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por mantenerlo en secreto, el creciente apego de Felipe se volvió difícil de disimular. Bueno, a menudo lo veían merodeando cerca de su casa o apareciendo donde quiera que ella estuviera. Los dos se reunían con frecuencia, a veces en la calle o en su carruaje, y finalmente organizaron encuentros más privados. Felipe incluso rentó una pequeña casa a solo minutos de la residencia de los Sickles, donde la pareja podía encontrarse en secreto. Cuando pasaba por la casa de Teresa, Felipe señalaba con un movimiento de su pañuelo, y si Teresa respondía de la misma manera, se encontraban en la casa. Pero fue precisamente esta señal la que finalmente llevaría a su caída. A pesar de sus intentos de mantener la relación en secreto, Daniel fue informado mediante una carta anónima que recibió el 24 de febrero de 1859 de que su esposa tenía una aventura. Furioso, Daniel confrontó a Teresa. Al principio ella negó la aventura, pero bajo presión se derrumbó y escribió una confesión detallada describiendo sus encuentros con Felipe. Después de eso, él la obligó a prometer que nunca volvería a verlo. No sabemos exactamente quién le envió la carta a Daniel, pero el romance entre Teresa y Felipe aparentemente era de conocimiento común entre el personal de la casa de los Sickles, así que pudo haber sido alguien que simplemente vio a Felipe entrar y salir. Lo que sí sabemos con certeza es que Felipe Barton Key II fue asesinado solo 3 días después, el 27 de febrero de 1859 en Lafayette Square, en Washington, D.C. Lafayette Square es conocida hoy como el Parque del Presidente. Ese día, Daniel Sickles vio a Felipe Key afuera de su casa en la plaza y creyó que estaba ondeando su pañuelo, señalando a Teresa para que saliera. Felipe había estado ansioso porque no había tenido noticias de Teresa durante varios días y había rentado una habitación en el Cosmos Club, que estaba al otro lado de la Plaza Lafayette, justo enfrente de la residencia de los Sickles. Lamentablemente para Felipe, él no sabía que el romance había sido descubierto. Y, mientras esperaba en la plaza, expuesto y desprevenido, Daniel se armó con varias pistolas y se preparó para enfrentarlo. Según el abogado Samuel F. Butterworth, testigo presencial de los hechos, cuando vio a Felipe afuera, Daniel salió corriendo y se acercó a Felipe. Entonces gritó: «Canalla, has deshonrado mi casa. Debes morir». Felipe replicó: «¿Por qué?». Entonces Daniel sacó una pistola y le disparó a Felipe. El primer disparo rozó la mano de Felipe, después de lo cual ocurrió un forcejeo.
La pareja forcejeó entre sí, durante lo cual Daniel Ciclis logró disparar otro tiro que le dio a Felipe debajo de la ingle. Herido, Felipe se tambaleó y trató de esconderse detrás de un árbol cercano. Mientras lo hacía, gritó: «¡Me matan! ¡No me mates!». Sin embargo, Daniel realmente tenía la intención de matarlo, y se acercó y disparó 2 tiros más a quemarropa. Uno de estos falló, pero el otro le dio a Felipe directo en el pecho, causándole una herida mortal. Daniel huyó, mientras que Felipe fue arrastrado a una casa cercana, donde murió poco después. Más tarde ese mismo día, Daniel fue arrestado después de refugiarse en la casa del fiscal general Jeremías S. Negro, pero no sería retenido en las condiciones que uno podría esperar. El arresto de Daniel Ciclis causó sensación en Washington. Aunque fue detenido en una prisión notoriamente lúgubre e infestada de ratas, sus propias circunstancias estaban lejos de ser ordinarias. Se le concedieron comodidades inusuales, incluyendo comidas de su casa y una habitación con calefacción, y recibió un flujo constante de visitantes, desde familiares hasta figuras prominentes de la sociedad de Washington. Mientras estaba bajo custodia, los periódicos de todo el país aprovecharon la historia, exponiendo el escándalo con gran detalle. Cuando el juicio llegó a la corte el 4 de abril, una multitud enorme se presentó afuera. Ciclis ya era un hombre lo suficientemente rico a finales de la década de 1850 y había contratado a un equipo de 8 abogados expertos para que lo representaran, encabezados por James Brady, un abogado de Nueva York conocido por intimidar a los testigos. Por el contrario, la fiscalía estaba encabezada por Robert Ould, un abogado de habilidades limitadas. Ciclis era un político popular, y mientras se seleccionaba al jurado, se estimó que 72 de las 75 personas consideradas para el servicio de jurado podrían ser potencialmente simpatizantes del acusado. Cuando comenzó el juicio, la defensa presentó su caso de una manera inusual. Afirmaron que Ciclis no podía ser considerado responsable de sus acciones porque estaba temporalmente fuera de sí debido al romance de Philip Key con su esposa. Como dijo uno de los abogados de Daniel, John Graham, si él estaba en un estado de furia extrema, ¿era acaso un estado de pasión demasiado grande para un hombre que tenía frente a sí al endurecido, al implacable seductor de su esposa? A medida que se desarrollaba este argumento de locura temporal, surgió una situación extraña en la que el asesinado Key casi se convirtió en el hombre juzgado en la corte, mientras que Ciclis era retratado como la víctima. La defensa buscó reforzar su caso, presentando como evidencia la confesión escrita de ella sobre el romance, esperando así justificar aún más las acciones de Daniel. La fiscalía se opuso, y el documento finalmente fue declarado inadmisible. Sin desanimarse, Ciclis tomó el asunto en sus propias manos y filtró la confesión a la prensa, donde fue publicada en su totalidad, exponiendo la vida privada de Teresa y aumentando la locura que rodeaba el caso. Otro momento importante ocurrió cuando un doctor subió al estrado y testificó que el colapso psicológico de Daniel, como resultado de las revelaciones sobre la infidelidad de Teresa, había sido tan grande que él, el doctor, temía que Daniel nunca se recuperara de la locura que lo llevó a matar a Felipe Key. Teresa fue calumniada y vilipendiada en la prensa a diario mientras el juicio continuaba, y ella evitaba ser vista en público. Cuando terminaron las deliberaciones en la corte el 26 de abril, el juez instruyó al jurado que debían tener en cuenta que pasaron 3 días entre el momento en que Daniel se enteró del romance de Teresa el 24 de febrero y cuando mató a Felipe el 27. Él estaba claramente resaltando las debilidades en la idea de que el asesinato fue un crimen pasional. Daniel tuvo 3 días para calmarse. El hecho de que asesinara a Felipe al final de esos 3 días sugería un asesinato premeditado. El jurado decidió de manera diferente. Después de solo 1 hora, el jurado regresó y declaró que la defensa de locura temporal de Ciclis era legítima. Lo encontraron no culpable. Esa noche, Daniel organizó una gran fiesta en Washington, a la que asistieron 1,500 personas para celebrar su liberación. Las consecuencias del juicio fueron quizás tan extrañas como los acontecimientos que lo precedieron y ocurrieron durante él. Teresa y Daniel estuvieron distanciados por un tiempo, pero no se divorciaron. Teresa fue atacada vehementemente en la prensa y rechazada por la alta sociedad de la costa este, mientras que Daniel retomó su lugar en el Congreso. Todo esto hace que uno se pregunte si la gente realmente entendió quién era el asesino.
Al final, la pareja sí se reconcilió en cierta medida, una decisión que provocó aún más indignación en los periódicos. Luego, su historia sensacional pasó a ser noticia vieja. Abraham Lincoln fue elegido presidente de los Estados Unidos en noviembre de 1860. Carolina del Sur se convirtió en el primer estado en separarse de la Unión un mes después, y la Guerra Civil estadounidense estalló en abril de 1861, cuando los Estados Confederados de América comenzaron a intentar expulsar a las fuerzas de la Unión del Sur. Así, el juicio de 1859 desapareció de la conciencia pública. En cualquier caso, Daniel Sickles ahora tenía la oportunidad de rehabilitar su reputación. Se convirtió en oficial del ejército de la Unión y luchó en muchas de las batallas más importantes de la guerra. A principios de julio de 1863, estuvo involucrado en la batalla de Gettysburg. Durante el enfrentamiento, su pierna derecha fue destrozada por una bala de cañón. La pierna fue amputada y enviada al Museo Médico del Ejército en Washington. Los huesos todavía están en exhibición en el Museo Nacional de Salud y Medicina hasta el día de hoy. El matrimonio de Teresa nunca volvió a ser el mismo después del escándalo, y ella prácticamente se retiró de la vida pública. Pasó gran parte de sus últimos años en Nueva York, donde murió en Brooklyn el 5 de febrero de 1867 a causa de la tuberculosis. Tenía apenas 30 o 31 años de edad. A pesar del escándalo de años atrás, su funeral en Greenwich Village estuvo muy concurrido debido a las conexiones de su familia. En 1869, Daniel fue nombrado ministro de Estados Unidos en España, y algunos rumores afirman que incluso tuvo un romance con la exiliada reina Isabel II. En Madrid, luego comenzó una relación con una mujer franco-española llamada Carmina, y se casaron en 1871. La pareja tuvo 2 hijos juntos. Después de regresar a casa en 1880, ocupó muchos cargos en Nueva York, e incluso regresó brevemente al Congreso, por un periodo de 2 años entre 1890 y 3 y 1895. Para ese momento, su hija con Teresa ya había fallecido. Los dos se habían distanciado, y Laura, quien era alcohólica, murió en 1890, a tan solo 38 años de edad. Daniel Sickles viviría una larga vida, muriendo a los 94 años de edad en 1914. En un último y revelador detalle, sigue siendo el único comandante de alto rango de la batalla de Gettysburg, sin una estatua. Una ausencia que refleja la sombra proyectada por el escándalo, el juicio y el asesinato que definieron su legado. En 1861, una guerra civil desgarró a la nación. Varina Davis se encontró inesperadamente en el papel de primera dama de la Confederación, ya que su esposo Jefferson ahora era presidente de la nueva nación separatista. Pero detrás de su posición había sospecha y tensión. Circulaban rumores sobre su ascendencia. Los críticos cuestionaban su lealtad, y la guerra le traería una pérdida personal devastadora. Entonces, ¿qué sería de ella? Acompáñame para descubrirlo. Varina Davis nació y fue bautizada como Varina Howell el 7 de mayo de 1826. Sus padres, William y Margaret, vivían en Natchez, en el estado de Mississippi, pero parece que ella nació en una zona rural de Luisiana cuando sus padres estaban visitando a unos familiares en ese estado. Sin embargo, algunas fuentes afirman que ella nació en Mississippi. Varina nació en una familia que representaba a la élite estadounidense de los primeros años del país. Por parte de su padre, la ambición y el servicio público estaban muy arraigados, ya que su abuelo paterno fue gobernador de Nueva Jersey en la década de 1790, y su propio padre tomó las armas contra los británicos durante la guerra de 1812. Su madre, Margarita Louisa Kemp, era hija de un acaudalado plantador y propietario de esclavos de Mississippi, un inmigrante escocés-irlandés que había forjado su estatus y fortuna en el sur profundo. La propia Varina era la segunda de 11 hijos, aunque en la dura realidad del siglo XIX, solo 7 llegarían a la edad adulta. Aunque su linaje familiar se remontaba a antepasados europeos de las Islas Británicas, incluyendo raíces galesas y escocés-irlandesas, desde el momento de su nacimiento, algunos susurraban que Varina no tenía el aspecto que esperaban. Tenía una tez oliva, ojos oscuros, cabello oscuro y una nariz ancha. Rasgos que más tarde se atribuyeron a su ascendencia galesa. Pero no todos estaban convencidos. Para muchos en la sociedad obsesionada con la raza y rígida del sur anterior a la guerra, estos rasgos parecían inusuales,
y como pronto verás, lo inusual invitaba a la sospecha. Durante la infancia de Varina, su padre era un comerciante razonablemente próspero, dueño de una plantación y de decenas de personas esclavizadas. Durante un tiempo, la familia vivió cómodamente, pero en la década de 1830, una serie de malas inversiones, combinadas con un estilo de vida cada vez más costoso, hizo que sus finanzas entraran en un declive constante. Para 1839, los contratiempos se habían acumulado hasta el punto de la bancarrota. Fue la adinerada familia de su esposa quien intervino para rescatarlos, y probablemente gracias a su apoyo financiero, William pudo enviar a su hija al norte para su educación, inscribiéndola en un internado en Filadelfia. Allí recibió una excelente educación y trabajó incansablemente, así que cuando regresó a casa, probablemente era una de las mujeres más cultas de toda su comunidad. A finales de 1843, con solo 17 años, Varina conoció a su futuro esposo en una fiesta de Navidad en la plantación Hurricane. Este era Jefferson Davis. Él era 18 años mayor que ella, y era un rico propietario de plantaciones. Jefferson se había casado brevemente antes con Sarah Knox Taylor, pero ella murió solo unos meses después de su boda, en 1835. Sarah era hija de Zachary Taylor, un general del ejército de Estados Unidos que sirvió brevemente como el 12º presidente de los Estados Unidos entre 1849 y su muerte en el cargo en 1850. Varina quedó cautivada por Davis desde el momento en que se conocieron, pero sus padres estaban mucho menos entusiasmados, preocupados por las diferencias de edad, antecedentes y política entre ambos. Aún así, después de cierta vacilación, dieron su consentimiento y el noviazgo continuó durante 1844 y hasta el año siguiente. Davis entonces le propuso matrimonio y la boda se planeó como un gran evento social, pero esto fue abandonado después. Cuando se casaron en 1845, la ceremonia se llevó a cabo en la casa de los padres de Varina, con solo un pequeño círculo de familiares y amigos de Varina presentes, pero curiosamente, nadie de la familia Davis estuvo ahí. Fue solo después de esto que Varina se dio cuenta de que las actitudes de su esposo hacia las normas de género eran bastante tradicionales, y que él esperaba que ella desempeñara el papel de una esposa sureña convencional, a pesar de su educación. También se dio cuenta de que él aún sentía un afecto persistente por su primera esposa fallecida. Después de su muerte en 1835, Davis la había llorado profundamente, y pasó gran parte de los siguientes 8 años alejado de la sociedad, incapaz, o tal vez sin querer, dejar completamente el pasado atrás. Varina admitiría más tarde que a veces se sentía como una esposa de consuelo en su matrimonio. Incluso su breve luna de miel sirvió como un recordatorio. Incluyó una visita a su anciana madre, Jane Davis, y una parada solemne en la tumba de la mujer que la había precedido. Los recién casados luego se establecieron en Briarfield, la plantación que Jefferson había establecido en la tierra proporcionada por su hermano mayor y más rico, Joseph. Poco después, su hermana viuda y empobrecida llegó con sus 7 hijos para vivir allí, una decisión tomada sin consultar a Varina, para su disgusto. Pero luego, en 1846, Jefferson Davis fue elegido para la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, y Varina lo acompañó a Washington, D.C., una ciudad que rápidamente llegó a adorar. Se entregó por completo a la vida social de la ciudad, y pronto se estableció como una de las anfitrionas más populares y jóvenes de la ciudad. Sin embargo, poco tiempo después, Davis renunció a su puesto para servir en la Guerra México-Estadounidense, de 1846 a 1848. Después del conflicto, regresó a la política con una ambición renovada. Sin embargo, a medida que su estatura crecía, también lo hacía la tensión entre esposo y esposa, ya que sus puntos de vista políticos estaban en desacuerdo con los de Verena. Mientras que ella tenía una visión más parecida a la de los norteños sobre la esclavitud, Jefferson no, e incluso había comparado a los esclavos con el ganado. A pesar de esto, ella pudo reconciliar en su mente sus perspectivas opuestas y la relación se mantuvo estable. A ella le gustaba el dinero, y la creciente riqueza de Jefferson en la década de 1850 aparentemente suavizó muchos de los problemas en su relación. Él sirvió durante muchos años como senador por Mississippi, y en 1853 fue nombrado secretario de guerra en la administración del presidente Franklin Pierce.
Esto significaba que, aunque su hogar estaba en Mississippi, la familia pasó gran parte de sus vidas entre 1845 y 1861 viviendo en Washington, D.C. Aquí Verena se sentía más a gusto, ya que el mundo político y social más amplio de la ciudad se adaptaba mejor a su perspectiva que el ambiente cada vez más tenso de Mississippi. Pero la tragedia familiar estaba a la vuelta de la esquina. Entre 1852 y 1864, Verena y Jefferson tuvieron 6 hijos, 4 varones y 2 niñas. Trágicamente, la mayoría tendría vidas cortas. En 1854, los Davis quedaron devastados cuando su primer hijo, Samuel, murió antes de cumplir 2 años. Afligida por el dolor, Verena se retiró de la vida social por un tiempo. Al año siguiente nació su hija Margarita, la única de sus hijos que crecería, se casaría y tendría una familia propia. Un tercer hijo de Jefferson Jr. sobrevivió hasta la adultez, pero murió a los 21 años en 1878 durante una epidemia de fiebre amarilla en el valle del río Mississippi. Le siguieron 2 hijos más, José nacido en 1859 y Guillermo nacido en 1861. Ambos murieron en la infancia. Su hija menor, Winnie, nacida en 1864, era especialmente cercana a su madre. Pero en los años previos a su nacimiento, estaban ocurriendo eventos en el sur que cambiarían sus vidas para siempre. Toda la trayectoria de la vida de Verena cambió a finales de 1860. Desde su infancia, el debate sobre la esclavitud había ido en aumento en los Estados Unidos. Desde los primeros días de la República, había existido una división entre los estados del norte y los del sur. Los estados del norte eran más urbanizados y estaban adoptando procesos industriales que hacían que sus economías ya no dependieran del trabajo esclavo. Muchos estados habían comenzado a prohibir la institución, y para la época de Verena, había una clara división entre los estados libres del norte y los estados esclavistas del sur, donde el trabajo forzado seguía siendo fundamental para el cultivo de algodón y tabaco en enormes plantaciones. Verena vivió toda su vida hasta finales de la década de 1850 en este contexto. Mientras que la esclavitud era algo normalizado para muchos sureños, su propia educación y formación más cosmopolita significaba que había estado expuesta a las opiniones de los liberales del norte sobre el tema durante muchos años. Y dado sus vínculos con ambas regiones, ella misma se describía como una mezcla de ambas regiones. La esclavitud también se había vuelto cada vez más polémica en todo el país. La expansión del país hacia el oeste había encendido un debate sobre si la esclavitud debía permitirse o no en los nuevos estados. Esto comenzó a desbordarse en la década de 1850, especialmente después de la formación del Partido Republicano. Su candidato presidencial, Abraham Lincoln, fue elegido presidente de los Estados Unidos en noviembre de 1860. Aunque Lincoln no había hecho campaña explícitamente con una plataforma para abolir la esclavitud a nivel nacional, los estados del sur temían sus intenciones, y en diciembre de 1860, Carolina del Sur se convirtió en el primer estado en separarse de la Unión. Una serie de otros estados siguieron entre enero y abril de 1861, uniéndose para formar los rivales Estados Confederados de América en el sur. Ese mismo abril se escucharon los primeros disparos de la Guerra Civil estadounidense, encendiendo un conflicto entre la Unión y la Confederación que destrozaría a la nación. Verena Davis y su esposo pronto se convertirían en el primer y único presidente y primera dama de los Estados Confederados de América. Su camino hacia esta posición única en la historia fue gradual. Mississippi decidió unirse a Carolina del Sur y se separó de la Unión el 9 de enero de 1861. Jefferson renunció formalmente al Senado en Washington, D.C. 12 días después. Solo 4 semanas después, se convirtió en el presidente provisional de los Estados Confederados en la convención reunida en Montgomery, Alabama. El cargo provisional se hizo permanente el 22 de febrero de 1862 para cuando la guerra ya estaba en marcha, y la capital se había trasladado a Richmond, Virginia. Como esposa de Jefferson, Verena se convirtió de inmediato en la primera dama. La elevación de su esposo al cargo de presidente se debió a su antigüedad como senador de larga trayectoria y exsecretario de guerra. Sin embargo, la posición de Verena como primera dama de la Confederación fue difícil. Ella nunca creyó realmente en la causa confederada y sus dudas la hacían poco apta para ser la primera dama de la nueva nación separatista.
Las personas que la conocieron y hablaron con ella en Richmond durante ese tiempo se dieron cuenta de esto y muchos empezaron a comentar sobre su apariencia. En la prensa cada vez más cruel y abiertamente racista, los susurros sobre su tez se magnificaron hasta convertirse en insultos. Los periódicos llamaron la atención sobre su piel amarillenta y sus rasgos oscuros, sugiriendo que podría ser en parte nativa americana o afroamericana. Otros fueron aún más lejos. Críticos hostiles, ansiosos por herir tanto a ella como a su esposo, la describieron con un lenguaje destinado a escandalizar, llamándola mulata o india, insultos calculados para inflamar las ansiedades raciales en una sociedad obsesionada con los linajes y la pureza. Para empeorar las cosas, la vida familiar de los Davis estaba tensa. Verena estuvo embarazada con frecuencia durante esos años, y su hijo Joseph murió en abril de 1864, después de una fuerte caída, justo después de cumplir 5 años. Solo unos meses después, Verena dio a luz a Winnie. La niña pronto se hizo conocida como la hija de la Confederación, y su imagen e historia circularon por todo el sur durante el último año de la guerra en un esfuerzo por levantar la moral. Así, Verena pasó los años de la guerra embarazada, de luto, siendo criticada y obligada a convertirse en una de las portavoces femeninas más prominentes de una causa en la que realmente no creía. La Guerra Civil estadounidense terminó en derrota para la Confederación. En abril de 1865, casi 4 años exactos después de que comenzara. Mientras el principal general confederado, Roberto M. Lee, organizaba la rendición, Jefferson, Verena, su familia y sus seguidores huyeron hacia el sur desde Richmond. Fueron capturados en Georgia, y Jefferson fue detenido después de que surgieran sospechas de que estaba relacionado de alguna manera con el asesinato del presidente Abraham Lincoln, ocurrido solo unos días después de que terminaran los combates. Como resultado, Jefferson pasó los siguientes 2 años en confinamiento. Durante ese tiempo, Verena envió a sus hijos a Canadá para ponerlos a salvo con familiares, mientras ella hacía campaña para lograr la liberación de su esposo. Fue liberado bajo fianza en mayo de 1867, y fue incluido en una amnistía general para expolíticos y soldados confederados, emitida por el presidente Andrés Johnson en la Navidad de 1868. Los Davis ahora eran libres de vivir sus vidas nuevamente de la manera que eligieran. Sin embargo, la sociedad a su alrededor había cambiado. La riqueza de Jefferson se había basado en gran medida en sus plantaciones operadas por mano de obra esclava. Eso ya se había ido. Además, no había ninguna posibilidad de retomar su carrera política, y la riqueza de la familia había sido diezmada por la guerra, así como por todos sus honorarios legales durante su encarcelamiento. Fue en ese momento cuando la familia viajó a Europa, ganando algo de dinero a través de honorarios por conferencias y apariciones, gracias a su estatus de celebridades como el expresidente y la ex primera dama de la Confederación. Verena y los niños permanecieron en Europa después de que Jefferson regresó a América y consideró aceptar distintos puestos docentes. En Inglaterra, junto a su hermana y sus hijos, Verena se indignó al leer sobre los posibles amoríos de Jefferson en Estados Unidos en 1870 y 1871. Durante este tiempo, su hijo William murió justo antes de cumplir 11 años, y esto, combinado con el colapso de su fortuna, lo sumió en largos periodos de depresión. A mediados de la década de 1870, Verena regresó a Estados Unidos, y la pareja poco a poco se reconcilió, llegando a vivir juntos de nuevo para 1878. Para entonces Jefferson dependía de la generosidad de una mecenas, Sarah Dorsey, la acaudalada viuda de un plantador de Luisiana. De hecho, Dorsey conocía a Verena desde sus días escolares en la década de 1830, cuando ambas asistieron juntas a un internado. Dorsey también era escritora e historiadora, y se convirtió en una ferviente defensora de la causa confederada en sus escritos. Ella invitó a los Davis a vivir en su propiedad en Beauvoir, Mississippi, en el Golfo de México, y finalmente les vendió una casa allí a un precio bajo. Cuando Sarah murió en 1879, le dejó a Jefferson una suma considerable de dinero, que en gran medida alivió sus problemas financieros por el resto de la vida de Jefferson. Murió en una gran epidemia de fiebre amarilla que afectó a los estados del sur en 1889 a la edad de 81 años. Después de la muerte de su esposo, Verena se fue a vivir a la ciudad de Nueva York, una decisión que en ese momento fue considerada controversial.
Estaba emparentada con el magnate de los medios Joseph Pulitzer, y él le dio un trabajo escribiendo para el New York World en 1891. Su hija Winnie la acompañó. También estuvo escribiendo durante estos años y publicó varios libros, como el estudio sobre el revolucionario irlandés Robert Emmet. Así, Verena y su hija vivieron una vida de clase media como escritoras en Manhattan en la década de 1890, a menudo viviendo en hoteles de apartamentos en la ciudad o con familiares. Ocasionalmente, Verena fue criticada en la prensa sureña por su decisión de mudarse al norte y escribir para un periódico yanqui en la ciudad de Nueva York. Ella respondió a estas críticas diciendo que la guerra y la muerte de su esposo significaron que tenía que trabajar para mantenerse a sí misma. En 1898, la tragedia golpeó cuando Winnie murió a los 34 años de edad, posiblemente por neumonía o gastritis. Verena organizó que la enterraran en Richmond junto a su padre y su hermano. Verena continuó escribiendo después de eso, aunque ya estaba envejeciendo. Muchos de sus artículos posteriores se centraron en la idea de promover la reconciliación y una mejor comprensión entre los estados del norte y del sur, ya que el país seguía profundamente dividido 3 décadas después de la Guerra Civil. Fue una vida extraña entre dos realidades para Verena. Por un lado, vivía en Nueva York, pero también viajaba para asistir a reuniones de mujeres que habían crecido y vivido en familias con ex-soldados confederados y figuras políticas. En sus últimos años tenía interés en ampliar el acceso a la educación. En 1901, por ejemplo, se reunió con el influyente líder afroamericano, Booker T. Washington, y discutieron las formas en que tanto las mujeres como los afroamericanos podrían tener mayores oportunidades educativas en Estados Unidos. En sus últimos años disfrutaba dar un paseo diario por Central Park y asistir al teatro. Al final, vivió hasta los 80 años, falleciendo de neumonía en su apartamento de Midtown Manhattan el 16 de octubre de 1906. Le sobrevivieron su hija Margaret Davis Hayes, así como varios nietos y bisnietos. Hasta el día de hoy, muchos miran sus fotografías y especulan sobre su ascendencia, y algunos creen que debió haber tenido algún origen africano o nativo americano, debido a su apariencia. Algunos también señalan el hecho de que ella misma se llamaba mestiza para respaldar aún más esto. Sin embargo, la investigación genealógica y el trabajo de historiadores modernos no han encontrado ninguna evidencia creíble que respalde esto. Sus líneas familiares documentadas se remontan a antepasados europeos, así que solo podemos especular. Verena Howard Davis fue honrada con una procesión fúnebre por las calles de la ciudad de Nueva York, y posteriormente fue sepultada en Richmond, lo que significa que la única primera dama de la Confederación fue enterrada en su efímera capital. Su lápida simplemente decía, en paz. Mary Lincoln fue la esposa del famoso presidente estadounidense, Abraham Lincoln. Ella fue la primera dama. Tenía suficiente dinero y una buena familia. Pero en 1875, su propio hijo la envió a un manicomio. Entonces, ¿qué le pasó a ella? ¿Realmente estaba loca? ¿Y por qué su hijo hizo esto? Para responder estas preguntas, primero necesitamos regresar a principios del siglo XIX. La mujer que hoy es conocida principalmente como la esposa de Abraham Lincoln, nació como Mary Ann Todd el 13 de diciembre a los 18 años, en la ciudad de Lexington, en Kentucky. Su padre era Roberto Smith Todd, un hombre cuyos antepasados habían jugado un papel destacado en la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Roberto se había formado como abogado en su juventud, pero nunca ejerció de manera privada, sino que inició varios emprendimientos comerciales en Kentucky, que en ese entonces era la frontera estadounidense. También luchó en la Guerra de 1812 contra los británicos, y fue alrededor de esa época cuando se casó con su esposa y madre de María, Isabel Todd. Sin embargo, la madre de María lamentablemente moriría debido a complicaciones durante el parto cuando María tenía solo 6 años. Al año siguiente, Roberto se volvió a casar, esta vez con una Isabel Humphreys. Esta segunda unión resultaría en 9 hijos, así que la familia Todd era numerosa. Aún así, tenían los medios económicos para vivir cómodamente, con su familia residiendo en una gran casa de 14 habitaciones en el centro de Lexington. María también recibió una buena educación para la época, con énfasis en idiomas, los clásicos, baile, música y etiqueta social.
Sin embargo, en otros aspectos, su juventud fue difícil, ya que su relación con su madrastra era tensa y además estaba superada en número por sus muchos medios hermanos. Kentucky era un estado esclavista, y los Todd no eran diferentes en este aspecto. En un momento dado, ellos esclavizaron a más de una docena de personas, en su mayoría trabajadores domésticos de una u otra forma. Su posición en este sentido reflejaba los conflictos que la esclavitud estaba generando en todo el país. Con el tiempo, los Todds en gran medida renunciarían a la esclavitud, pero vivían en la frontera, donde era un tema controvertido. En las décadas intermedias del siglo XIX, se había alcanzado un acuerdo precario, por el cual los estados del norte en la costa este, como Nueva Jersey, Nueva York, Boston y Connecticut, se estaban convirtiendo en estados libres donde la esclavitud estaba prohibida, mientras que los estados del sur en la costa este, como Virginia, las Carolinas y Georgia, seguían teniendo sus economías y sociedades basadas en la esclavitud. Pero el verdadero problema era si a los nuevos estados que estaban siendo admitidos en la Unión se les debería permitir mantener la esclavitud o no. Kentucky y Tennessee fueron los primeros de estos estados fronterizos, pero para cuando Maria Todd estaba creciendo en las décadas de 1820 y 1830, el debate se había desplazado más al oeste, a lugares como Missouri. Estas tensiones jugarían un papel importante en la vida adulta de Mary Todd. En 1839, cuando tenía poco más de 20 años, María se mudó a Springfield, la capital del estado de Illinois, una región que estaba experimentando una gran afluencia de migrantes en las décadas de 1830 y 1840. Aquí era considerada una joven ingeniosa y extrovertida, y era popular entre la alta sociedad de la ciudad. Inicialmente fue cortejada por el joven abogado en ascenso y político del Partido Demócrata, Stephen A. Douglas, pero también fue en esa época cuando conoció a Abraham Lincoln. En ese momento, Lincoln era un abogado de 30 años en Springfield, alguien que no era muy conocido y que aún no había iniciado una carrera política. Los dos pronto se volvieron cercanos, pero la relación era peculiar. Pronto acordaron casarse, sin embargo, después dudaron, y Lincoln empezó a tener dudas sobre el matrimonio, e incluso lo canceló en un momento. Sin embargo, finalmente se casarían el 4 de noviembre de 1842, después de un noviazgo relativamente largo para los estándares del siglo XIX. A pesar de su comienzo aparentemente inusual, el matrimonio de Mary con Abraham fue feliz. Tendrían varios hijos. Roberto, nacido en 1843, seguido por Eduardo 3 años después. Sin embargo, Eduardo moriría trágicamente antes de cumplir 4 años debido a la tuberculosis. Le siguieron 2 hijos más, Guillermo, nacido en 1850, y Tomás en 1853. Ambos también eran bastante excéntricos a su manera. Lincoln era una persona de modales suaves y a menudo distraída. Se sabía que sus hijos entraban a la oficina, interrumpiendo el trabajo de sus socios legales. Con frecuencia se quejaban con Abraham sobre esto, pero él no hacía nada para solucionar la situación. Por su parte, Mary era una mujer problemática en muchos aspectos. Tenía cambios de humor frecuentes, arrebatos en público y un temperamento feroz. Si ella viviera hoy en día, habría sido tratada por algún trastorno de salud mental. Pero a mediados del siglo XIX no se hacían ese tipo de diagnósticos. Claramente sufría de depresión y delirios, posiblemente era bipolar, y también tenía numerosos problemas físicos, como diabetes y mala visión. Abraham comenzó su carrera política como político local en Illinois a mediados de la década de 1840, sirviendo en la legislatura estatal. No era raro que personas en profesiones destacadas como el derecho ocuparan esos cargos en el estado en ese momento, y Abraham no parece haber considerado una carrera a nivel federal en la política en esa etapa. Después de algunos años, mientras él y Mary comenzaban su familia, Abraham se alejó de la política y se concentró en su práctica legal. Lo que lo atrajo de nuevo a la vida política y al escenario nacional fue la aprobación de la Ley Kansas-Nebraska de 1854, que abrió la puerta a la expansión de la esclavitud en los nuevos territorios que el gobierno de Estados Unidos estaba creando en el oeste. Lincoln pronto surgió como una figura prominente dentro del recién formado Partido Republicano, que era antiesclavista.
y que solo se había establecido en 1854. A través de una serie de eventos algo inusuales, fue catapultado de una relativa oscuridad a convertirse en el candidato del Partido Republicano en la elección presidencial de Estados Unidos de 1860. Mary sería un apoyo firme, aunque a veces poco ortodoxo, para Abraham en la campaña electoral. Ella alentó sus crecientes ambiciones políticas durante la década de 1850, y quizás nunca hubiéramos oído hablar de Abraham Lincoln si no hubiera sido por el impulso de Mary para que se postulara a la presidencia. También parece que tuvo algo que ver en la elaboración de algunas de sus ideas políticas. Por otro lado, algunos sectores de la prensa la veían como entrometida, mientras que su disposición a invitar a periodistas a la casa de los Lincolns en Illinois y darles recorridos era considerada excéntrica. Abraham claramente la veía como una compañera en su carrera. Cuando ganó las elecciones en 1860, la saludó con las palabras: «Mary, hemos sido elegidos». El cargo de primera dama de los Estados Unidos apenas había entrado en el léxico de la vida pública estadounidense desde la década de 1830. Mary disfrutaba el papel, aunque también fue difícil para ella y para Abraham. La Guerra Civil estadounidense estalló solo unos meses después de que Lincoln asumiera la presidencia, debido a la creencia de que el nuevo presidente tenía la intención de abolir la esclavitud en toda la Unión. Proveniente de un entorno de propietarios de esclavos en Kentucky, Mary tenía muchos familiares cercanos que lucharon del lado de la Confederación, y varios de sus medio hermanos murieron en combate. Sin embargo, ella expresó abiertamente su apoyo a la Unión y a la causa de la abolición. Dicho esto, también generó controversia, en particular, debido a sus gastos excesivos en banquetes y eventos formales en la Casa Blanca, joyería fina y decoración interior. En ese momento, cuando el resto del país sufría bajo el peso de la guerra, con muchas personas careciendo de lo más básico para la vida diaria. Para quienes sabían cómo funcionaba la Casa Blanca de Lincoln, también veían a Mary como una figura entrometida que distraía a su esposo de los asuntos importantes del gobierno en tiempos de guerra. Con sus frecuentes episodios de depresión, manía y un comportamiento generalmente errático. Su estado mental era particularmente malo en 1862, después de recibir la noticia de que su hijo William, o Willie, había fallecido de fiebre tifoidea. Estaba tan devastada que permaneció en cama durante unas 3 semanas, no asistió al funeral y fue atendida por una enfermera durante meses. Lincoln apenas había ganado la elección de 1860, debido a la naturaleza dividida del Partido Demócrata en ese momento por el tema de la esclavitud. Su popularidad creció con el tiempo, al igual que la reputación de la señora Lincoln, en gran parte debido a su trabajo caritativo en los hospitales de la región de Washington, D.C. y Maryland, a medida que avanzaba la guerra. La Unión finalmente saldría victoriosa en el conflicto, poniendo fin a la esclavitud en los Estados Unidos en el proceso. Mary tenía grandes esperanzas de poder convertirse en una primera dama más estable después de eso, pero un tal John Wilkes Booth tenía otras ideas. Booth era un actor y simpatizante de la Confederación, quien el 14 de abril de 1865 asesinó al presidente Lincoln. Mientras él y Mary veían una función de la obra Nuestro Primo Americano en el Teatro Ford en Washington, D.C. Mary sostenía la mano de su esposo cuando él recibió un disparo en la parte trasera de la cabeza. Él no moriría hasta la mañana del 15 de abril después de estar en coma durante varias horas. La señora Lincoln tuvo que ser retirada de la habitación en un momento dado. Tal era el nivel de su trauma. Mary Lincoln recibió mucha compasión después del asesinato de su esposo. La pareja había sufrido tanto durante la guerra, y ahora que todo parecía haber terminado y la guerra ganada, al esposo de Mary lo habían arrebatado cruelmente de su lado. Entre los mensajes de condolencias que recibió, había una carta de la reina Victoria de Gran Bretaña. Una mujer que había perdido a su propio esposo, el príncipe Alberto, 4 años antes en 1861, y que nunca se recuperaría completamente de esa pérdida, vistiendo ropa negra de luto por el resto de su vida. A pesar de los mensajes de condolencias, Mary Lincoln pronto se encontró en una especie de aprieto financiero. Abraham había tenido éxito tanto como abogado como político, y le había dejado una herencia considerable de más de $2 millones, en dinero de hoy.
Pero María siempre había sido una derrochadora, y su tiempo como primera dama solo había empeorado esos instintos. Para 1868, ella estaba anunciando en los medios nacionales que estaba en la ruina, y necesitaba ayuda financiera como la pobre viuda del presidente asesinado. Pasaría muchos años después tratando de mejorar su situación financiera y viviendo del apoyo económico de amigos de la familia y antiguos aliados políticos de su esposo. En un momento, esto implicó que ella y uno de sus hijos, Tad, se mudaran a Europa para vivir en Frankfurt con la familia Seligman. Joseph Seligman era un judío alemán que había emigrado a los Estados Unidos, donde se convirtió en un empresario muy exitoso y ayudó a recaudar una enorme cantidad de dinero para el esfuerzo de guerra de la Unión durante la presidencia de Lincoln. Finalmente, a principios de la década de 1870, el Congreso votó una pensión anual para Mary, pero nunca tuvo una situación financiera estable después de malgastar la herencia que su esposo le dejó al morir. Los problemas financieros que Mary enfrentó después de la muerte de su esposo supusieron una gran carga para su siempre frágil salud mental. Esto se agravó con la publicación en 1868 de un libro titulado Detrás de las escenas o 30 años como esclava y 4 años en la Casa Blanca por Elizabeth Keckley. Keckley fue una exesclava que se convirtió en empleada de los Lincoln como modista y más tarde en una confidente cercana y amiga de Mary Lincoln. Mary consideró la publicación del libro, que incluía una gran cantidad de revelaciones personales sobre ella y su difunto esposo, como una traición grave, y muchas personas en ese momento lo consideraron de mal gusto. El resultado de toda esta agitación e inestabilidad en su vida, combinado con la muerte de su hijo Thomas o Tad, posiblemente por tuberculosis, o una afección cardíaca en 1871, llevó a un serio y mayor deterioro en la salud mental de Mary Lincoln. Ella se volvió errática, paranoica y propensa a las alucinaciones. Esto culminó en 1875 cuando visitó a su único hijo sobreviviente, Roberto, y se convenció de que él estaba gravemente enfermo, cuando en realidad era todo lo contrario. Durante su visita con él, le dijo que alguien había intentado envenenarla en el tren. También gastó grandes cantidades de dinero en artículos que nunca usó, y caminaba por la ciudad con decenas de miles de dólares en bonos del gobierno cosidos en su ropa. Finalmente, Roberto decidió internar a su madre. Siguió un juicio por demencia, el cual generó mucha atención pública, ya que involucraba a una ex primera dama. Poco después de los procedimientos judiciales, María estaba en un estado mental tan malo que parecía que intentó quitarse la vida. Bueno, fue a varias farmacias y pidió suficiente láudano para matarse, pero un farmacéutico astuto se dio cuenta de esto y en su lugar le dio un placebo. Inicialmente, María fue internada en el asilo psiquiátrico de Batavia en Illinois, pero después surgieron complicaciones en el caso. Notablemente, el hecho de que Roberto controlaba las finanzas de su madre y que muchos observadores consideraban, posiblemente de manera bastante injusta, que tenía motivos ocultos para buscar que su madre fuera internada, empezó a salir a la luz. Finalmente, en 1876, María fue declarada lo suficientemente competente para cuidarse a sí misma y se le concedió su libertad. Sin duda fue un evento desagradable en su vida. Y, aunque el carácter de Roberto fue puesto en duda en ese momento, hay pocas dudas de que el estado psicológico de Mary Lincoln no era bueno en la década de 1870. María regresó a Europa después del juicio por demencia y pasó varios años viajando por Francia y otros lugares. Su salud se deterioró aún más durante estos años, un hecho atribuible en gran parte a varias caídas que sufrió durante sus viajes. A principios de la década de 1880, cuando aún tenía poco más de 60 años, ya estaba de regreso en Estados Unidos y cada vez más confinada en la casa de su hermana en Springfield, Illinois. Murió allí el 16 de julio de 1882 después de sufrir una caída, la cual rápidamente la llevó a un coma y a un ataque al corazón. Tenía 63 años de edad. Una de las pocas cosas buenas de los problemas en sus últimos años fue que ella y Roberto se reconciliaron poco antes de su muerte.
María generalmente ha sido considerada por los historiadores como una primera dama bastante mediocre o incluso deficiente, ya que sus diversas dificultades distrajeron a su esposo de sus deberes oficiales, en una época de crisis nacional. Sin embargo, en tiempos recientes, ha surgido un retrato más comprensivo de ella, especialmente después de su interpretación por Sally Field en la película Lincoln de Steven Spielberg. Muchas gracias a todos por ver este video sobre estas mujeres y esposas de la historia. Espero que les haya parecido interesante. Déjenme saber qué les parecieron estas vidas en los comentarios aquí abajo. Y si llegaron hasta el final, muchas gracias por ver la compilación completa. Si quieren más compilaciones sobre esposas, o si simplemente quieren más videos en general sobre las esposas de hombres famosos, también háganmelo saber aquí abajo en los comentarios. Espero que estén suscritos y que tengan las notificaciones activadas para recibir todos mis videos en cuanto los suba. De todos modos, eso es todo de mi parte, así que los veré a todos en el próximo episodio de Vidas Olvidadas. Gracias.